La cuestión fundamental de la existencia se encuentra en el conocimiento mediante el cual vivamos. En el caso común y corriente no hay el conocimiento, por lo tanto hay la ignorancia, que es exactamente lo opuesto a la sabiduría. El conocimiento que las gentes adquieren en la vida les sirve más o menos para sobrevivir. El conocimiento que se adquiere en las escuelas esotéricas nos conduce a la vida más allá de la muerte. En el caso de las personas comunes y corrientes, no tienen nada después de la muerte. De modo que podríamos decir que continúan viviendo como fantasmas. Mucho hemos oído hablar de los fantasmas. Y los fantasmas son justamente aquellas personas que han perdido el cuerpito, la envoltura, el vestido. De modo que es necesario comprender que para tener una vida consciente después de la muerte corporal, necesitamos desarrollar un estado interior de mucha fuerza y de mucha plenitud. Debemos luchar por impedir que el rayo de la muerte o el impacto de la muerte nos anule la conciencia. Si la conciencia queda anulada con el impacto de la muerte, entonces nuestra vida más allá es algo fantasmal, es algo sin consistencia, sin conciencia. Entonces, para impedir que eso ocurra, tenemos que estar durante el proceso de vivir en un estado interior de tensión, en un estado interior de roce, porque si no hay roce, si no hay fricción en el diario vivir, entonces no se desarrolla nada. La fricción es un proceso mediante el cual vamos confrontando factores psicológicos. Esa confrontación desarrolla entonces una lucha interior. Mediante esa lucha interior se van desarrollando los factores superiores, especialmente la conciencia. La conciencia es el factor que nos mantiene entre la ciencia y el saber. Si no hay esa fricción, ese roce constante entre lo que somos y lo que queremos llegar a ser, entonces no se desarrolla ni la conciencia ni la voluntad. Eso de hacer lo que tenemos que hacer todos los días no es la voluntad. Es simplemente un proceder mecánico. Es una especie de sometimiento. Las circunstancias nos someten a hacer lo que hacemos todos los días. De modo que ese no es la lucha interior, ni es la conciencia, ni es la voluntad. Es simplemente un proceso mecánico, donde somos sometidos por las circunstancias a hacer todo lo que hacemos. Trabajamos, tenemos que lavar la ropa,
tenemos que conseguirnos la comida, tenemos que mantener limpia la casa. Ese es todo un proceso mecánico que no está desarrollando nada en nosotros. Una persona puede nacer, crecer, hacer todo lo que hace y después morirse sin haber desarrollado la conciencia, sin haber adquirido una voluntad personal. De modo que ahí deben ustedes establecer una valoración muy fuerte de lo que es el conocimiento. Porque una cosa es lavar la ropa durmiendo y otra cosa es cocinar despiertos. Hay una gran diferencia entre lo que hacemos mecánicamente y lo que hacemos conscientemente. Así es como vamos desarrollando los factores que después nos mantendrán despiertos después de la muerte. Si no hay una lucha interior, si no hay una fricción constante entre lo inconsciente y lo consciente, entonces cuando llega la muerte, como dije, quedamos convertidos en fantasmas. Y en medio de todo eso está la bella durmiente, la esencia embotellada. Por esta época muchas personas mueren y ya no vuelven. ¿Cuándo es que las personas no tienen derecho a volver? Cuando han vivido su ciclo de 108 vidas. Si no han desarrollado a la bella durmiente, si no la han sacado de la botella del ego, entonces hay que ir para abajo, para las zonas sumergidas del planeta, y eso sería el fracaso. De modo que durante el diario vivir tenemos que luchar para sacar del embotellamiento a la bella durmiente, a la esencia. Tenemos que friccionar constantemente la botella para que salga el genio. Es un conocimiento esotérico antiquísimo y se relaciona directamente con la esencia embotellada. De modo que la fricción de la que les estoy hablando se relaciona justamente con esa fricción que hay que ejercer sobre la botella para liberar el genio. Ya saben ustedes que la botella es el ego. Los diferentes agregados psicológicos que constituyen al ego pluralizado. De modo que cuando hay la fricción, no deben ustedes tomarlo como algo negativo. Cuando nos vienen de afuera los impactos que chocan contra nuestra comodidad, que chocan contra nuestro soñar, ese es el momento en que hay que aprovechar para no identificarnos. Si nos identificamos con los impactos que vienen de afuera, entonces la fricción no funciona. Si ustedes se dan cuenta la necesidad que hay de friccionar el fósforo contra el cerillo para que se encienda, entonces comprenderán mejor esta idea de la fricción. El diario vivir está constantemente impactándonos. Si no tomamos en cuenta ese constante impactar
de los aconteceres contra nuestros defectos, entonces estaremos siempre reaccionando. Y si hay reacción, entonces no hay ganancia. Nosotros debemos vivir en la vida siempre en función de las ganancias, no en función de las pérdidas. Si alguien se enoja porque las cosas no salen como esperaba, entonces te está perdiendo. Entonces estamos jugando a perder. Y el fuego del esoterismo es siempre el de ir a ganar, a aumentar. ¿Qué aumentamos? La conciencia. En la conciencia están los elementos, los factores del crecimiento, del desarrollo de un nuevo ser. De modo que ese desarrollo, ese crecimiento del nuevo ser necesita, como los niñitos, el alimento. ¿Qué pasa con los niñitos si no les damos su alimento cotidiano? ¿Qué les pasa? Se mueren, se enferman, se vuelven raquíticos, tienen un crecimiento totalmente negativo. Así es nuestro ser interior. Si no lo estamos alimentando constantemente con las fuerzas provenientes del laboratorio orgánico, entonces no crece. Pero sí crece, ¿quién? El ego. Si dejamos que el ego actúe, él se absorbe todas las energías, todos los elementos químicos que produce el laboratorio. De modo que es necesario entender que el desarrollo y el crecimiento del nuevo ser requieren de toda la energía, incluyendo la energía sexual. De modo que todo el trabajo de la función instintiva de la vida consiste en producir elementos químicos, fuerzas, sustancias, energías. Y con esas fuerzas, con esas energías, es como crece el ser, el nuevo ser, el nuevo individuo, el nuevo hombre, la nueva mujer. A Jesucristo le llamaban el Hijo del Hombre. ¿Por qué le llamaban el Hijo del Hombre? Porque de ese ser que nació del vientre de María, por medio de los trabajos y de las transformaciones íntimas, surgió el hombre. Lo que era en el comienzo dejó de existir, murió y surgió el hombre. Y esa posibilidad está inherente en la vida de todos los seres humanos. De todo eso que somos, imperfectos, iracundos, lujuriosos, de todo eso nace el nuevo ser, la nueva mujer, el nuevo hombre. Porque si no fuera así, entonces estaríamos irremediablemente perdidos. Si no hubiera esa posibilidad de desarrollo interior, de crecimiento interior, de cambio profundo, si no existiera esa posibilidad, entonces estaríamos perdidos. Afortunadamente, tenemos esa posibilidad de eliminar los gastos inútiles. Es como una economía energética. Necesitamos
constantemente que haya recortes. Las grandes empresas, cuando están trabajando a pérdida, comienzan a hacer recortes. ¿No es cierto? ¿Recorte de qué? De gastos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Recortar los gastos de nuestras fuerzas, de nuestras energías, de nuestra vitalidad. ¿Para qué? Para que todas esas energías que no se gastan en lo superfluo, en lo inútil, se acumulen. Donde quiera que hay acumulación de fuerza, hay crecimiento y desarrollo. Donde no hay fuerza, hay involución, decrecimiento. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que su diario vivir se les convierta en una constante acumulación de fuerzas, que podamos decir, bueno, este proceso mental me está gastando fuerza, esta preocupación me está gastando energía y no resuelvo nada. Piénsenlo bien, una persona preocupada puede pasar la noche sin dormir. ¿Y al día siguiente habrá cambiado algo? Sin embargo, ha habido una pérdida enorme. A eso despertamos cansados, malhumorados, quejándonos. Entonces hay un proceso que se llama comprensión. Cuando llegamos a comprender que el gasto de energía no resuelve nada, entonces podemos detener el gasto de la energía. ¿Cuántos tipos de energías se procesan? Entonces imagínense ustedes todo el flujo de fuerza que se desarrolla mediante la actividad de esas funciones. Entonces el control, el manejo de esas funciones es lo que nos permite eliminar los gastos inútiles. Si ponemos bien atención, si observamos bien el proceso de vivir, vemos que para el trabajo común y corriente, para lavar la ropa y cocinar la comida, no necesitamos gastar grandes cantidades de energía. Ni siquiera para procrearnos necesitamos grandes cantidades de energía. ¿Cuánto es lo que se gasta en el proceso de la procreación? No, yo estoy diciendo cuánto es lo que se necesita para procrear, para darle vida a otro ser semejante a nosotros mismos. Un óvulo y un espermatozoide. Son elementos tan ínfimos, tan pequeños, que solo se los puede ver con un microscopio electrónico, de tan pequeños que son. Sin embargo, tienen tanto poder que pueden generar la vida de otro ser humano. De modo que eso del gasto de las energías, de las fuerzas, es algo sumamente importante en el estudio del proceso de la transformación íntima. ¿Cuántos pensamientos desperdiciamos en solo unos minutos de identificación? Entonces la comprensión nos permite decir, no, esta multitud de pensamientos no me resuelve nada. Lo único que me está es aniquilando mi fuerza mental, mi fuerza intelectual. La mayoría de las cosas de la vida
no necesitan de tantos pensamientos, porque todas las cosas están muy claras. Un discípulo le decía al maestro: maestro, pero necesito comer y vestirme. Y el maestro le dijo: come y vístete. Es decir, las cosas que hay que hacer se hacen y eso es todo. Pero la gente tiene manías mentales, como eso de decir: ya tengo que levantarme temprano, y tengo que ir a no sé qué, y tengo que... Todo eso es una pérdida inútil de fuerza. Lo que hay que hacer, hagámoslo, y eso es todo. En eso se fundamenta todo el progreso, todo el desarrollo de una nueva conciencia y de un nuevo ser. En eso simplemente, en hacer lo que tenemos que hacer sin que eso nos cause dolor, ni pena, ni angustia, ni miedo, ni toda esa cantidad de factores inútiles. Así es que necesitamos pues seleccionar todo el proceso del diario vivir, sin dejar que se produzcan desviaciones de la energía. La energía es algo sumamente importante. ¿No es cierto que cuando le decimos algo a alguien, no tienes fuerza? ¿Acaso le gusta? ¿A quién le gusta que le digan: eres un inútil, no tienes fuerza para nada? De modo que el factor fuerza significa todo en la vida. Si hay fuerza, hay éxito, hay progreso, hay crecimiento. De modo que la fuerza la acumulamos así, impidiendo que se gasten enormes cantidades de energía en procesos inútiles del pensar, del sentir, del actuar, del ingerir y del copular. Cuando actuamos así, eliminando escapes de fuerza, entonces crecemos, despertamos y nos convertimos en seres superiores. En eso se fundamenta todo el crecimiento interior, todo el desarrollo interior que quisieran que conversáramos a raíz de estos asuntos. Hay una cosa que no me ha quedado muy clara. Cuando comenzaste la conferencia, nos hablabas de los procesos mecánicos de cada día y que esto, digamos, es lo cotidiano, entonces no tiene que ver nada con la fuerza de voluntad, digamos. Pero yo pienso, por ejemplo, que justamente lo cotidiano es donde se puede empezar a desarrollar la fuerza de voluntad, la disciplina, algunas virtudes, porque si no hay fuerza de voluntad, por ejemplo, empezando el día, una persona puede quedarse en cama hasta cualquier hora, levantarse y no hacer las cosas que hay que hacer, porque se está motivo. Entonces, si no hay disciplina, si no hay ese orden, si no hay esa fuerza de voluntad justamente para hacer lo cotidiano, entonces pienso que no es tan mecánico, ¿no?, de cada día, porque hay gente que, digamos, llega tarde de responsabilidad que, bueno, llega siempre tarde al trabajo, o a veces hasta no van, depende de, digamos, del nivel de trabajo, ¿no?, de cada persona. Es verdad. El diario vivir tiene todos los elementos para el crecimiento y el desarrollo de las vidas. Pero una cosa es que se lo haga lo que se tiene que hacer inconscientemente, empujados por las circunstancias, por la necesidad, y otra cosa es que se lo haga por una iniciativa especial, por un sentimiento interno de cumplir, de hacer lo que se tiene que hacer, porque si no nos seríamos unos haraganes inútiles.
y eso sería peor. De modo que en todo lo que estamos haciendo debe intervenir nuestra conciencia y nuestra voluntad. Entonces vemos que el trabajo se nos hace más liviano, nos consume menos, mucho menos la fuerza. Así es como tú lo has enfocado. Maestro, las personas que son de tipo depresivo, que tienen tendencia a la neurosis, hoy en día muchos jóvenes, por ejemplo, que yo conozco, han pensado 1000 veces en el suicidio, no tienen motivación para vivir. Sí, les falta el conocimiento, viven en la ignorancia, siempre están diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué haré? Porque no pueden ver sus propias perspectivas de vida. Lo que ven es ahí a su alrededor de su nariz y de sus defectos. Entonces eso de la depresión y la neurosis siempre les da a la gente floja, a la gente de la pereza, que viven encerradas en un círculo vicioso de ese tamaño. Se les propone algo nuevo y no, que estoy deprimido, que estoy confundido. Y aman eso. Y muchas veces terminan están suicidándose. El que se suicida es un flojo cobarde que no quiere enfrentarse. Es un escapista, los suicidas. Le dan mucha cuerda a la flojera. Y no crean que la flojera es una cuestión del centro motriz. También hay flojera mental. Los que no quieren estudiar, por ejemplo, eso es pereza mental, pereza intelectual. No quieren profundizar en las cosas de su propia vida y se quedan ahí. Después van y se tiran al puente de las Américas. Si tienen suerte, no caen encima de un minibús. De modo que hay que siempre avanzar en todo. No dejarnos acorralar por los defectos. Todos los días tenemos oportunidades de avanzar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa quisieran preguntar? Maestro, ¿cómo podemos reforzar o aumentar nuestra voluntad consciente? Estando atentos a los deseos. Los enemigos de la voluntad se llaman deseos. Entonces los deseos aparecen insinuándonos que hagamos o que no hagamos tal. Mediante la no identificación, mediante la no expresión de pasiones humanas, se absorbe en el alma universal y nos convierte en hombres y mujeres de verdad, en genios, en maestros. Así es como alcanzamos la maestría en el alma. Cuando ustedes me digan maestros, no piensen en mi cuerpo, sino en el que vive dentro de ese cuerpo. Él es el maestro. ¿Qué otra pregunta quisieran hacer? Maestro, los predicadores mucho hablan de la vida eterna. Te ganarás la vida eterna. ¿A qué se refieren esas cosas? La entrada a la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿No morir nunca? Es la quinta dimensión de